¿Cómo deben crecer las ciudades? Como ¿cuál sería el modelo óptimo de crecimiento de las ciudades? Nos basamos en el trabajo de Peter Newman. Él establece como unos modelos compactos de ciudad y sostenibles. Y para la última entrega estamos analizando el caso de Bogotá. Entonces, pues como usted, doctor, fue secretario de planeación y uno de los hitos pues de los modelos de planeación fue el POD anterior que estableció una ciudad compacta y más sostenible, pues queríamos hacerle algunas preguntas acerca de su opinión de cómo debe crecer Bogotá de acuerdo a 3 intervenciones básicas. Uno pues es lo de Le Corbusier, el plan piloto, el POD anterior y este POD. Es básicamente qué opina de cómo debe crecer Bogotá con esas 3 intervenciones y qué se hizo y qué es valioso de esas 3 intervenciones. Bueno, hagámosle, que tengo un poquito de tiempo. Sí, señor. Entonces, pues digamos que ¿Cómo es su nombre? Jorge. Guillermo. Bueno, pues antes quisiéramos preguntarle si podemos grabar la entrevista. Jorge, ¿dónde viene? Yo soy de Tunja. Y no, pero ¿qué hace? Yo soy ingeniero químico. Soy interventor ambiental. ¿Químico? ¿De dónde? De la América. Yo soy ingeniero ambiental y sanitario y soy coordinador de gestión ambiental de la Universidad de La Salle. Ya una época en que eso era muy importante y ahora ya como que no tanto, ¿no? Sí, exactamente eso nos hemos Pero venido fue dando muy cuenta. importante en una época cuando se metieron en toda la cosa del agua y todo. Sí, señor. Sí, ahora pues ya. Estaba ya Carlos Fonseca que se movía mucho y había gente. Sí, señor, así es. Lástima. Sí. Y allá crearon una facultad ahora que deberían ustedes ver cómo se vuelve el nombre. Sí, señor. Es urbanismo. Sí, hace poco y está ahí Jimena Samper con la sí, dirección, señor. Entonces es buena persona. Sí, de hecho hay una brecha ahí entre la ingeniería ambiental y el urbanismo que sí deberíamos empezar a acercar. Sí, señor, así es. Perdón. Bueno, pues digamos que hay una de las primeras intervenciones y es, como decía Guillermo, hablando del plan piloto que propuso Le Corbusier, y es como, digamos, para usted, ¿cuál sería el principal aporte de dicho plan, teniendo en cuenta pues que todo no se implementó? Menos mal. Bueno, entonces ya pensamos cómo pareciera. Menos mal no se implementó, claro. La visión de Le Corbusier es una visión que partía de un momento muy especial de la historia del urbanismo y sobre todo de la historia del urbanismo europeo, ¿no? En un momento particular, y gran parte de lo que él ya no pudo hacer en Europa lo trató de hacer en América Latina. Una visión y yo creo que el adjetivo que mejor le cae es una visión muy autoritaria de la vida y de la ciudad, que naturalmente era muy difícil que se llevara a la práctica, ¿no? Y que todavía vergonzosamente cuenta con muchos adeptos en Bogotá. ¿Sí? Hay gente que sigue pensando que ese es el modelo y que hay que hacer las ciudades así. Pues yo pienso que no solamente que Le Corbusier pues tenía una visión del mundo, de la vida y de las relaciones entre las personas y entre las clases muy particular, pues muy de su momento en Europa. Que además cuando él llega aquí pues es el momento que acaba de terminar la guerra y pues las ideas en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, y en Francia hay todo un proceso de liberalización realmente y de fortalecimiento del estado de bienestar, pues que era fundamental, y eso no le gustaba para nada que Le Corbusier. Le Corbusier tiene una visión muy distinta de esos procesos y de esas cosas y trata de llevarlos a cabo aquí. Entonces yo tengo poco que comentar sobre Le Corbusier. Creo que históricamente es un hito muy importante para Bogotá porque marcó cosas, lo poquito que se hizo, pero no merece, en mi concepto, dedicarle más tiempo porque ya no tiene nada que ver. La ciudad del siglo XIX inclusive, no es la ciudad del siglo XX siquiera, que fue muy distinta. Y en parte también leíamos la vez pasada algo que en parte también se debe a que no hay metro en Bogotá. No hay sistema. O sea, el sistema de transporte es muy frágil.
tuvo que ver algo, pero bueno, eso también echan la culpa a Le Corbusier. Clarísimo que es culpa de Peñalosa. Bueno, listo. Digamos que esa era como una de las preguntas del plan piloto. Ya ahora es, digamos que teniendo en cuenta la revisión del POT de 2003, pues que buscaba pasar de a un ordenamiento centrado en el ámbito urbano y a entender la ciudad como un fenómeno regional. ¿Cuáles considera usted que son los principales resultados e impactos asociados a dicho POT? Bueno, la revisión que hizo en el 2003, en mi criterio, Sí, señor. enredó mal las cosas. Para mí el plan del 2000 era mucho mejor. El plan del 2000 era mucho mejor porque por lo menos en su parte general y de propuesta política, y de objetivos era muy claro. Recuerdo perfectamente que decía: se debe buscar la construcción de una ciudad densa y compacta. La frase era de moda, si quiere, pero pues era la frase que había en ese plan. Y a la revisión del 2003 se retiró esa frase y se cambió por la multicentralidad. Exacto. Y la multicentralidad no fue definida tampoco con claridad. Y yo creo que el problema que tenemos precisamente con el decreto 140, ¿sí? 190. 190. Perdón, me levanté hoy. No, tranquilo. El decreto 190, el problema que tenemos con el decreto 190 del 2004, que es el compilatorio de lo que hizo el 2003 y más lo que dejaron, es que sigue concibiendo la ciudad dividida en áreas homogéneas, que hay una zona residencial, que hay una zona comercial, que hay una zona... Muy normativo en el uso del suelo. No, normativo no sería lo grave. Lo que es terriblemente grave es considerar que la ciudad crece por sectores que no se tocan. Si se inventaron la ciudad fue precisamente por lo contrario, para tenerlo todo cerca y para tener las posibilidades inmediatas lo más cerca posible. De hecho, la mezcla de usos define la ciudad. Y esta idea de ciudad lo que hace es todo lo contrario, pensar que hay áreas, como repito, residenciales exclusivas que no se pueden, que tienen que mantenerse de esa manera. Eso no quiere decir que algunas áreas de la ciudad que tienen un valor histórico no se puedan preservar. Se pueden y se deben preservar, pero eso no tiene... no excluye la necesidad de reconocer la mezcla de usos que se da de manera lógica en la ciudad, y que el problema de esa separación es que ilegaliza gran parte de las actividades propias de la ciudad. Cuando usted pone un área exclusivamente residencial, usted no permite poner ahí panaderías, peluquería, jardines infantiles, ni colegios, ni casas de justicia, ni centros de salud. Entonces tiene que ponerlo todo en otra parte, lejos. Y si se pone algo ahí, que es lo que usted entra a cualquier barrio, está en contra lleno eso de negocios, de panaderías, de tiendas, y todo eso queda ilegal. Más aún casos más graves como el del barrio Restrepo, que siempre lo ponemos como ejemplo, que tiene una condición muy particular porque ha desarrollado una industria muy importante del calzado, pero de manera doméstica. Entonces, si usted llega allá, usted no ve las empresas, ve casas, pero si usted entra a una de esas casas adentro, es una super industria que tiene muchos problemas, porque claro, como el POT no la permite, entonces es ilegal. Como es ilegal, no tiene ningún tipo de control y el impacto ambiental y demás que produce se controla porque los
habitantes de esa zona lo pretenden hacer y lo quieren hacer, pero es incontrolable desde el punto de vista normativo porque entrada es ilegal. Sí, no los pueden controlar. Pero además de eso no tienen posibilidad de acceso a crédito. Ajá. Porque no se les puede dar crédito porque como es ilegal inmediatamente entonces Sí, es imposible. Pero además no pagan impuestos porque como no tienen acceso a crédito, son ilegales. Entonces no hay manera tampoco de ver cuál es el nivel de producción de esa industria ni cuál es su relación específica con la economía, no solamente de esa zona local, sino con la economía de la ciudad y con la economía en general del país. Y pierde toda la posibilidad. Es un ejemplo extremo, pero no es el único, ¿no? En Bogotá pasa en muchas otras áreas. La idea de que la mezcla de usos es peligrosa casi siempre se ha relacionado con una cosa que es falsa y que es uno de los elementos que se han usado para proteger a algunos sectores del miedo que les da el ingreso de negocios en sus áreas, ¿no? Y son algunos barrios elegantes donde para comprar un pan hay que subirse al carro o mandar al conductor, ¿no? Mandar al chofer, ¿no? Que vayan ni siquiera a la domicilio, porque hay un control de quién se mueve por el barrio. Entonces no pueden entrar motos. Hay una cosa que es excesivamente controlada y desde el punto de vista de la lógica de la seguridad. Pero esos barrios son dos en Bogotá básicamente, donde hay gente muy poderosa. Para proteger esos entornos en los que supuestamente tener comercio integrado es degradar el barrio. Sin embargo, si usted entra, muchas de esas casas hoy en día están convertidas en oficinas. Y en oficinas que son propiedad de quienes vivieron ahí como casas primero, pero que en muchos casos ya no viven ahí. Inclusive oficinas de arquitectos, muchas gracias, oficinas de arquitectos muy famosos y muy conocidos que se oponen a la mezcla de usos, pero que ya lo metieron ahí, ¿no? Entonces en fin, el tema es que uno de los problemas más graves del 140 es el mantenimiento de esas áreas homogéneas que hacen, que generan unos impactos durísimos y que son muy complicados. Yo creo que ese es uno de los temas básicos de diferencia con el 364. Yo te quería preguntar en cuanto a ese cambio como hacia porque una de las motivaciones que investigamos para cambiar, para hacer la revisión, fue cambiar a una escala regional, o sea, con un policentrismo de Bogotá, con una escala metropolitana. Pero eso fue el del 2003. Perdón, el del 2003. El del 2003 eso lo dice como discurso. Pero ¿cómo se hace eso en la práctica cuando el plan tiene unos límites territoriales y administrativos y políticos claramente definidos? Que en última fue uno de sus principales problemas de la ¿Usted cómo lo hace? ¿Cómo puedes ir a administrar, digamos, Chía? No, pues, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace ese policentrismo? Pues determinar que hay unas áreas donde se debe generar. Pero ese policentrismo lo que facilitó de todas maneras, pues, cuando usted mira el 190 y lo compara con las políticas y los objetivos del plan, que se parecen muchísimo naturalmente, el cambio no podía ser de fondo y no se hizo a lo del 2000, solo que el 2000 era mucho más explícito y mucho más claro. Cuando usted ve el cambio en lo que tiene que ver con el policentrismo, no hay estrategias específicas para lograrlo. Mientras que en el 2000 usted veía que las estrategias eran completamente contradictorias con los objetivos. Sí. Entonces usted lo podía ver de entrada. Porque mientras usted estaba proponiendo una ciudad densa y compacta, estaba permitiendo que todo el borde occidental se llenara de casas y estaba permitiendo que todo Usme se pudiera expandir y el norte de la ciudad se expandiera, que de allí inicia toda la discusión que nos lleva a lo que hoy pareciera que fuera solo la Thomas van der Hamen. Pero era una visión de cómo expandir la ciudad en lugar de densificarla, como decía en los 15 primeros artículos. Entonces las estrategias para lograr los objetivos y las políticas eran contradictorias, absolutamente contradictorias, porque eran estrategias para la expansión y el desarrollo de nuevas áreas. Es más, el mismo plan no consideraba, el 2003,
para nada, una normatividad que permitiera entender cómo ese policentrismo se iba a dar, porque era indicios de cómo podía darse, ¿no? Reconocía la generación de áreas más allá del centro, es decir, de áreas periféricas, pero no daba las posibilidades, porque esas áreas periféricas se suponía que deberían seguir creciendo como han crecido, como nunca habían crecido, así como áreas homogéneas. Es una contradicción grave y seria. Y pues en el discurso ese reconocimiento regional, pero ¿dónde está lo regional? En ninguna parte aparece lo regional. Lo regional tiene que surgir de otras cosas claves, porque generalmente se pensaba que solamente el reconocimiento de vías, por ejemplo, era lo que hacía regional. Pero usted tampoco puede determinar vías por fuera de su perímetro. Entonces esas vías, todo eso hay que hacerlo a otros niveles, a otras escalas, ni siquiera nacional, puede ser regional. Pero ahí estaba también la otra discusión, y es que una cosa que sí era fundamental, el desarrollo de las áreas metropolitanas o de un área metropolitana que permitiera un gobierno metropolitano por encima de los gobiernos locales, en temas claves, en temas de movilidad, en temas de medio ambiente y en tema de seguridad, que son como los tres básicos, ¿no?, que había que mirar en una escala regional, pero el POT no lo permite. Es decir, todo lo que se plantea desde la perspectiva de que el POT tiene una visión regional, a no ser que fuera, por ejemplo, en la movilidad, poner los trenes y ponerse de acuerdo por dónde vienen, pero de resto pues, es bastante poco efectivo. Digamos que al son que se toca el tema de regionalidad, ¿no tiene algo que ver como la expansión, digamos, industrial que se presentó hacia Tocancipá y hacia Mosquera? Digamos, con esas zonas francas que se generaron y eso. O sea, no sé eso si... no lo hizo el POT de Bogotá, eso no está para nada en el 190, no hay una palabra sobre eso. Sí, tiene toda la razón. Eso es otra cosa. Pero los municipios vienen creciendo hacia Bogotá, ¿no? Bogotá hacia los municipios. Es lo que yo creo. Y es lo que nosotros vimos en cosas que hicimos, ¿no? Que los municipios se vinieron sobre Bogotá y no Bogotá sobre los municipios. Sí. Hicimos un esfuerzo gigantesco durante años, que ahora lo quiere romper otra vez. Peñalosa dijo el otro día, que me parece a mí de una irresponsabilidad tamaña y de una antigüedad de pensamiento que uno no puede ni imaginar, que el norte de Bogotá debía quedar en Tocancipá. El borde norte debe quedar en Tocancipá. Señor, ¿qué le pasa? Pues? Se metió con el borde sur de Suacha. No, es una cosa que uno no entiende. Pero en fin, el tema es que el problema fundamental de las visiones es en la manera como se concibe la ciudad, que se concibe básicamente como áreas homogéneas, y así no crece la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el 364? Pues introducimos, entre otras cosas fundamentales, el reconocimiento de la mezcla de usos, el reconocimiento fundamental de otra cosa que es clave, que es la mezcla de capacidades de pago. Un POT que en sí mismo genera segregación y que genera exclusión porque no permite la localización de diferentes capacidades de pago en las áreas donde sí se permiten y se ponen los mejores equipamientos. Es un POT racista, clasista, excluyente, y pues es un POT fascista. No hay duda de que hay una visión fascista de la ciudad, del uso del entorno, del uso del acceso a las posibilidades y los beneficios de la vida urbana, ¿no?, generado desde una perspectiva del siglo XIX, de la pervivencia de ciertas maneras de utilización del espacio del siglo XIX. Y hay otra posibilidad de hacer un POT más incluyente y democrático, ¿no?, que allane las diferencias de acceso y que más bien, por el contrario, trate de permitir el acceso. A eso se mezcla otra cosa, y es la concepción también del espacio público, ¿no? En el 190 el espacio público se sigue concibiendo como
como pequeños sectores, ¿no?, que se ponen en determinadas áreas de la ciudad, y no hay posibilidades. El 190, sin embargo, reconoce la existencia de lo que es la Reserva Regional del Norte, que se conoce como Thomas Van der Hamen, como parte fundamental de las áreas protegidas de la ciudad. Clave, Sí. que ahora pues se quieren sacar. Ahora, lo que nosotros hicimos con eso fue darle un poco más de claridad, darle más fuerza, ¿no? La otra cosa también que tiene que ver con eso es fundamental. ¿Qué es lo que hace un plan de ordenamiento territorial? Entrega partes de la ciudad al desarrollo. Sí. Eso implica unas plusvalías impresionantes. La cantidad de dinero que se genera con eso no tiene... Porque usted compra un pequeño lote en el suelo y la altura, la edificabilidad, le da una riqueza. La discusión importante tiene dos puntas. Una, ¿de quién es esa riqueza? Evidentemente no es del dueño del suelo. No. Evidentemente no es del constructor. Tampoco. Que el constructor tiene derecho, el dueño del suelo, a tener una ganancia por haber tenido la suerte o el olfato para haber conseguido ese suelo en un área clave. Vaya usted. Eso implica que se le puede reconocer un porcentaje de esa plusvalía, pero el porcentaje mayor es de toda la ciudad y es de toda la ciudadanía, que a través de un gobierno que se supone elegido democráticamente, y los funcionarios de ese gobierno forman parte de ese proceso naturalmente, así no hayan sido elegidos democráticamente, pero quien los nombró fue elegido democráticamente y tiene la delegación de tomar decisiones a nombre de la sociedad. Pero esa plata es de la sociedad y tiene que captarse. Esa es la primera parte de la discusión. ¿Cuál es el porcentaje que le corresponde a la ciudad? ¿Cuál es el porcentaje que se le puede dar al dueño del suelo, al constructor, al desarrollador? Pero no, eso no está claro, eso no aparece para nada claro en el 190, y en el 364 le dedicamos mucha fuerza y mucho tiempo. La otra parte también de la discusión es qué se hace con esas plusvalías, y las capta la ciudad y a dónde van. Es decir, se deben utilizar únicamente para ser reinvertidas en las zonas de la ciudad que las producen. O usted puede llevar eso a una bolsa, una especie de bolsa general de la ciudad, para redistribuirlas y repartirlas en obras y en equipamientos y en mejoras en la ciudad completa. Que esa es otra discusión también, que dice que pues si una zona genera una plusvalía, esa plusvalía debería ser reinvertida en esa misma zona. En mi criterio eso no funciona. Lo cual no quiere decir que no se reinvierta ahí alguna parte y demás, pero dentro de un plan general de cómo hacer crecer la ciudad y de qué manera es la creación. Y hay otro punto, perdóname, termino con ese, ya me va a tocar irme, pero tranquilo. Termino con ese. El otro tema es el de la gradualidad en la expansión de la ciudad. Es decir, la ciudad, independientemente de que haya que hacerla densa y compacta, mejor dicho, que haya que reconstruir la ciudad ya construida, eso es fundamental. Independientemente de eso, es absolutamente necesario tener y considerar la posibilidad de la expansión sobre nuevos terrenos que no están construidos, pero como complemento, como alternativa que además debe irse haciendo de manera gradual. Es decir, yo creo, y eso fue lo que hicimos en el de 364, y fue una de las cosas que le molestó muchísimo, ¿no? Usme. Usted no puede volver todo Usme urbano. Es terrible, pues, está el páramo de Sumapaz. Pero usted puede ir, necesita. ¿Cuánto necesita? ¿40 hectáreas? ¿30 hectáreas? ¿25 hectáreas? Pues introdúzcalas dentro de la zona urbana, pero el resto manténgalo quieto, no lo toque. ¿Qué es que dentro de 40 años va a haber 20.000 millones de habitantes más? Pues hombre, dentro de 40 años mire a ver qué hace. ¿Cómo lo va haciendo en la medida en que va llegando el tiempo? Pero usted no puede hoy pensar que usted es tan capaz que usted puede imaginar
Y no solamente imaginar, sino asegurar cómo se va a desarrollar la vida de aquí a 10 años. ¿No? En el año 2000, Peñalosa nos aseguró que Bogotá hoy iba a estar tan llena que iba a explotar. Y pues eso no pasa. Sí. Hay un montón de suelo, hay más de 8.000 hectáreas sin tocar en Bogotá, que además están ya convertidas en áreas urbanas y en las que se puede construir ya mismo. ¿Por qué no se hace ahí? Sí. ¿Por qué toca coger nuevos territorios? ¿Por qué hacer eso? Eso es una manera muy poco clara de pensar cómo construir la ciudad, ¿no? Profesor, una pregunta. Desde el ámbito de gobernanza, ¿cuáles considera que fueron los éxitos y fracasos de la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial de 2003? Las administraciones pues, de Garzón, de Samuel Moreno, de Gustavo Petro y pues ahorita si se quiere algo de Peñalosa. Yo supongo que usted se está refiriendo al 190, porque fue lo sí, señor. Lo primero es que el 190 es de los experimentos que hemos hecho de planes de ordenamiento territorial, el 2000, el 2003 y el 2013, el que menos participación ciudadana no tuvo. Realmente no tuvo. Inclusive. En su elaboración. Sí, inclusive se negó. Fue hecho de manera tecnocrática y yo no tengo idea cómo lograron, cómo negociaron, no tengo datos para asegurar con el Consejo para que el Consejo lo permitiera y lo adoptara. Y no lo adoptó por decreto, pero el Consejo lo discutió por lo menos y no lo negó. No lo negó, que es el problema de él. Que nosotros tampoco lo negó. ¿No? No, señor. Okay. Tampoco, por si acaso, ¿no? Pero eso ningún juez ha dicho que sí. Okay. Lo suspendieron de manera arbitraria una sola persona, que no fue el Consejo de Estado, la señora Elizabeth García, que no tenía nada que ver con eso y que pues nadie la ha juzgado por eso, porque le hizo un gran favor a los que juzgan. Aquí los demás somos juzgados. Entonces, en esas condiciones, el plan no tuvo participación ciudadana y hablar de gobernanza ahí es, no sé por dónde. Ahora, después de eso vino una cosa que es muy grave y que también tratamos nosotros de corregirla con convirtiéndose eso en otro de los factores de discusión gravísimos que nunca nos acompañó la gran prensa para dar una discusión seria. Y consiste en que se crearon las famosas UPZs. Uh-huh. Y en las UPZs, con supuesta participación ciudadana, se toman decisiones que van inclusive en contrariedad con el POT. Entonces son 198 UPZs. Y cada una de esas UPZs tiene una manera de comportarse completamente distinta a la de su vecino. Entonces usted tiene una normatividad de un UPZ a un lado de la calle y al otro lado empieza la otra que es completamente distinta. Y lo que nosotros pretendimos fue reconocerles a las UPZ su carácter de unidades de planeación, pero no unidades de política. Ver cómo esas unidades, esas UPZ servían para pensar y discutir sobre la ciudad en su conjunto, pero no podían pasar por encima de lo determinado en el plan de ordenamiento territorial. Entonces, pues las UPZ han hecho más daño que bien. Y las UPZ en gran medida han sido las culpables. Cada que se iba a poner un colegio, cada que se iba, la UPZ lo prohibía. Okay. Porque hacía ruido. Porque en torno del colegio, que eso es una cosa, se genera narcotráfico, párele. Y entonces esta sociedad, ¿en qué anda? ¿En qué andamos? Pues que no podemos tener a los niños, no podemos ponerle colegio a nuestros hijos. ¿Quién toma las decisiones sobre eso? Porque eso está prohibido. ¿Cómo es posible que no sea posible, que no haya una opción para que los muchachos no tengan que moverse lejísimos para ir al colegio? Y yo creo que esa discusión con las UPZ fue clave y es una diferencia fundamental. Y con relación al 2013 y que tiene que ver obviamente con el tema de la gobernanza. Entonces el plan de ordenamiento territorial se vuelve básicamente en un instrumento para facilitar la especulación con el precio del suelo.
pero no en un instrumento de planeación. Entonces, Camacol mete la mano porque son los especuladores máximos, ¿no? Porque no han entendido su función social, porque no les interesa además. Y yo quiero dejar una constancia también para que ustedes la pongan ahí, y es que una cosa es Camacol y otra cosa son los constructores. Y que los constructores asociados en Camacol la mayoría de las veces no están de acuerdo con Camacol, pero es tal el poder que se ejerce desde adentro que a muchos de los constructores les da pena o les da miedo entrar en contradicción con sus, como muchos me dijeron, con mis compañeros de labor, son mis colegas, yo cómo voy a pelear con ellos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué se hace? Ellos lo decían, ¿quiénes son ellos? Entonces yo creo que hay un tema muy importante también, ¿no? Cómo un instrumento que era un instrumento de democratización se convierte primero que todo en un instrumento fascista de organización de la sociedad. Y segundo, cómo se convierte en un instrumento que básicamente lo que busca es la facilitación de la especulación con los precios del suelo. Y punto. Claro. Entonces usted no puede hablar ahí de gobernanza por ningún lado. ¿Por dónde? Si es precisamente un contra instrumento para la gobernabilidad y la gobernanza. Eso es. Había un tema que se intentó que fuese, digamos, que tuviese una estructura ecológica. ¿Considera usted que, digamos que se intentó generar unos espacios, unos yo creo que en el 2000 ambientales? la discusión fue tan fuerte y fue tan interesante que se logró. Pues que eso fue lo que llevó a la gran discusión del 2000. Claro. Fue la introducción precisamente a esa visión de lo ambiental. Sí, señor. De la estructura como quedó en el plan, estructura ecológica principal. Sí, señor. Usted sabe que el plan tiene tres componentes: la estructura ecológica, la estructura funcional y de servicios y la vial, ¿no? También. No, la estructura funcional y de servicios y la última, que es toda la estructura socioeconómica. Y esas tres estructuras pues se supone que deben interdigitarse permanentemente. Pero me parece que una de las cosas importantes del 2000, que no me importa si era Peñalosa el alcalde, pero una de las cosas importantes fue que eso quedó adentro. Y yo creo que eso gracias sobre todo a una labor muy importante de la CAR, que en su momento no se le reconoció porque no le convenía al poder. Hoy en día la CAR no cumple con nada y nadie la llama porque beneficia la especulación con los precios del suelo y además se nutre de eso también, ¿no? Con toda seguridad. Sí, claro. Entonces ahí hay una discusión interesante de fondo que vale la pena revisar y que vale la pena mirar cómo funciona y de qué manera está funcionando y cómo y hasta qué punto se está cumpliendo. Pero la estructura ecológica principal está siendo pues en este momento por lo menos lo que nos ha ofrecido la nueva administración, que es que en el próximo va a desaparecer, ¿no? Convertida en filas de árboles, que volvemos otra vez a una visión completamente autoritaria y medio fascista también de la naturaleza, ¿no? Lo que ellos llaman esas líneas, esas filas, esas hileras de árboles, es lo que ellos llaman corredores de conectividad, que no lo son. Entonces eso me parece que espero haberles ayudado, me da una pena porque afuera están ya las personas profesor, o sea, muchísimas gracias, es muy les voy a dar un par de regalos más bien. Gracias. Vale, gracias. Profe, antes de que se vaya, ¿qué se alcanzó a hacer del decreto 364 en lo poquito que estuvo? Mucho se alcanzó a hacer, pero lo suspendieron, pues quedamos en una situación muy triste. Este libro les va a servir muchísimo. Este lo publiqué con la UNAM, publicamos con la UNAM, es sobre expropiación, que es clave. Esta es la renovación a la revitalización, nuestra visión de la densificación, mejor dicho. Y este es la copia del decreto del articulado del plan de ordenamiento territorial. Muchísimas gracias. Yo creo que con esos documentos ustedes de pronto les doy una de estas que les puede servir también, tal vez.
cierto que el primero que tumbaron, el 560, ¿no? La encuesta multipropósito, que es tan importante para nosotros. Profesor, y digamos una pregunta, la infraestructura que se tenía actualmente para esa densificación del suelo, tocaría... Cuando usted habla de densificación, usted lo primero que tiene que tener en cuenta es que usted lo que está haciendo es dándole a la gente la posibilidad de edificabilidad a cambio de espacio público. Empiece por ejemplo, cuando usted gana espacio público, pues usted puede poner vías, usted puede poner otras cosas, pero usted le está dando espacio público. Pero ¿qué es lo que hace el 190 y lo que ha hecho Peñalosa? Bacatá. Dele la edificabilidad, los tipos echan todo el bolsillo y no hay un metro para la ciudad. O sea que Bacatá salió del 190. Pues claro. Ah, Obvio. Uy, no, Bacatá es producto del 190. pensábamos que había sido con la densificación del No, hombre, ¿cómo le ocurre? Nosotros nos pusimos a eso. Eso es lo que permite el 190. Lo que pasa es que Camacol hizo una jugada muy sucia y muy inteligente. Y es que cuando nosotros cerramos eso, nos acusaron de que nosotros estábamos dando la edificabilidad, la habíamos liberado. No es cierto. Eso viene en el plan. Eso lo hicieron en el 190. El 190 no reclama nada a cambio y abre toda una gran área de la ciudad a la edificabilidad libre. Okay. Esa es la que permite eso. Eso es importantísimo, claro. Esa no es lo que nosotros propusimos. Eso no tiene que ver con nosotros. Y de hecho entonces hay una concepción súper errónea, porque incluso uno va a una constructora y le dicen, no, lo que pasa es que con el plan de ordenamiento territorial, con el cambio de administración, se prohibió la construcción en altura. No es cierto. No es cierto. Lo que se prohibió fue cobrarle las plusvalías a los que construyen en altura. Eso fue lo que quitaron. Eso es lo que quitaron. Porque lo que les preocupaba a Camacol era eso. ¿Cómo se va a oponer? ¿Cómo se va a oponer al crecimiento de la altura? Por favor, a la edificabilidad libre. Me encanta. Claro. Les encanta. Lo que a ellos les molestaba era tener que pagar por eso. Eso es lo que no les gustaba. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Me interesa. Sí.